Si os parece, ahora hablará Joaquín y después abriremos un turno de palabras para que podamos preguntar. Cuando quieras, Joaquín. Bueno, pues buenos días y primero quiero dar las gracias a la Unión General de Trabajadores y en particular a la Unión General de Trabajadores del País Valenciano, pues por haberme invitado a esta escuela. Es política de la oficina de la OIT para España atender, por supuesto, todas las propuestas de las organizaciones sindicales por muchísimas razones, pero la primera de ellas es porque ustedes, las organizaciones sindicales, sois los mandantes en la OIT. O sea, la Organización Internacional del Trabajo está compuesta por los representantes de los gobiernos, al igual que el resto de agencias de las Naciones Unidas. Todas las organizaciones de Naciones Unidas están formadas por una representación de los gobiernos de los países miembros, pero hay una organización de Naciones Unidas que es especial, en la cual la representación no solo es de los gobiernos de los países miembros, sino que también está representada en igualdad de condiciones, es decir, la mitad de la representación la tiene la sociedad civil. Y en el caso del trabajo, ¿cuál es la sociedad civil? ¿Quiénes son los agentes sociales y los que intervienen en el mundo del trabajo? Los empleadores y los trabajadores. Y, por lo tanto, las asociaciones de empleadores o las asociaciones empresariales pues tienen una presencia y cada país tiene 4 delegados en la Conferencia Internacional del Trabajo, 2 son del Gobierno, 1 es de las organizaciones empresariales y el otro es de los trabajadores, que son la parte fundamental que forma el trabajo. Y por eso los trabajadores también tienen un representante en cada miembro. Y son representantes, ya digo, 2 del Gobierno, 1 de los empresarios y 1 de los trabajadores, que está representado por las organizaciones sindicales más representativas. En el caso de España, el delegado de los trabajadores va rotando. Un año el delegado de los trabajadores es de la Unión General de Trabajadores, al año siguiente es de Comisiones Obreras, ya que ambos pues, representáis más o menos el 80% de los votos de los trabajadores. Al igual que el Gobierno va legitimado por unos votos ciudadanos, los representantes de los trabajadores tienen una legitimidad indiscutible, lograda no solo por los niveles de afiliación y de organización de los trabajadores, sino también por procesos electorales que tienen la misma legitimidad que los procesos electorales políticos. Así que, y esa es la Organización Internacional del Trabajo. O sea, la organización son ustedes. Nosotros solo somos la oficina. Aunque las dos empiezan por O y las dos tienen el mismo nombre, OIT, quiero que es bueno saber que detrás de esa OIT hay 2 realidades. Una, la organización, que es la que manda, y otra es la oficina, que es la que obedece y está al servicio de la organización. Así pues, la oficina de la Organización Internacional del Trabajo y yo, como su representante para España, estoy al servicio de lo que llamamos los mandantes. En inglés se llaman los constituyentes, pero en español lo traducimos por los mandantes. Así que estoy a vuestro servicio. Y, por lo tanto, si a mí la Unión General de Trabajadores me invita, mi obligación es ir. O sea, que estoy primero por obligación, pero también estoy por devoción. Y esta devoción tiene que ver con mi aproximación al mundo sindical, que es más que una aproximación. Cuando se es sindicalista y se ha sido representante de los trabajadores, eso es para siempre. Y también por vocación por el tema que habéis elegido, que es el asunto de la desigualdad. En un mundo en el que el 0,5% de la población mundial, por decir mucho, menos del 0,5% de la población mundial acumula el 35% de la riqueza, y en el que el 20% de la población mundial solo tiene acceso al 2% de la riqueza, hablar de desigualdad, afrontar la desigualdad, es un imperativo absoluto. No solo por razones de justicia social, que son evidentes, y ya solo por razones de justicia social habría que abordar la cuestión de la desigualdad, sino también por razones económicas. El foro de Davos, el último foro de Davos, donde se reúnen pues, este 0,5%
o los que representan este 0,5% de la población mundial que acumula el 35% de la riqueza y el 99% del poder, el Foro de Davos reúne a 2.500 representantes del mundo empresarial y político, concluyó en su última edición en una reflexión bastante interesante a retener. Y es que el principal riesgo, analizaba los riesgos globales, el principal riesgo global que existe es la desigualdad. Analizaba los riesgos para la economía, los riesgos para el business, para el negocio. El principal es la desigualdad. En esa diapositiva que ponía nuestro querido amigo, en la que aparecía ahí un señor que se iba llevando los dineros mientras un montón de trabajadores se caían. En esa diapositiva hay un punto en el que el Foro de Davos reflexiona y dice, pero es que esto no puede seguir siendo así, porque como se vaya con los dineros y se caigan los trabajadores, ¿dónde y con quién va a hacer el negocio? ¿De quién va a sacar el dinero? ¿De quién va a sacar el beneficio? ¿A quién le va a vender sus productos o sus servicios? Esa figura es imposible. Hay en arte y esto hay figuras que se llaman la figura imposible, ¿no? Desde el punto de vista geométrico. Bueno, esta figura, no solo desde el punto de vista social, porque esta gente de aquí se puede rebelar, y son muchos contra pocos, sino también desde el punto de vista económico, y sobre todo desde el punto de vista económico, es imposible. Y esto es lo que venían a pensar en el Foro de Davos. Es decir, que hay una dimensión económica muy importante de la desigualdad. Incluso a un nivel más pequeño, si analizamos la situación, por ejemplo, en España, donde ha habido en el último año, año y medio, una recuperación económica, después de muchísimos años de una crisis muy profunda, sí ha habido una recuperación económica. Los indicadores económicos lo indican que es así y hay que mirar la realidad de frente, la ha habido. El mayor riesgo que tiene esa recuperación económica es justamente la desigualdad, es justamente la situación de pobreza que se ha creado. Por lo tanto, en mi mensaje que quiero traer aquí es hablar de estas dos dimensiones. Decía que, por supuesto, la dimensión de la justicia social en sí misma no debe mover a aquellas organizaciones, como son las organizaciones sindicales, que se dedican fundamentalmente a promover la justicia social, particularmente defendiendo los derechos del mundo del trabajo, o a organizaciones como la OIT, que nació para defender la justicia social. Hace cerca de 100 años, ahora se está celebrando, recordando el aniversario de la Primera Guerra Mundial, aquella guerra mundial que nunca tendría que haber sido, que generó tanta sufrimiento, tanta muerte, tanto destrozo en Europa. Bueno, al final de aquella guerra mundial, la catarsis a la que llegaron las sociedades, llegaron a una conclusión. Bueno, una de ellas era la conclusión de que no podía haber una paz duradera sin justicia social. Que las malas condiciones de trabajo habían creado y creaban tal grado de desigualdad, tal grado de sufrimiento, tal grado de protesta social, que había que resolver esa situación. Estoy hablando de 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea la Sociedad de Naciones. Y para resolver esa situación se crea una organización, la Organización Internacional del Trabajo, que establezca unas normas internacionales del trabajo y vigile por su cumplimiento. Porque se llega a la consideración que sin esas normas que garanticen los derechos fundamentales del trabajo, no puede haber justicia social y no puede haber paz duradera. Y porque se llega a la conclusión también de que si un país no cumple esas normas elementales, está poniendo en riesgo las condiciones para que otros países lo cumplan. Esto suena de una actualidad rabiosa. Bueno, pues esto es lo que hace casi 100 años dio origen a la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, somos
en ambos casos, organizaciones o instituciones cuya misión es la justicia social. Y más concretamente, cuya misión es la justicia social a través de los derechos del trabajo. Desde esta perspectiva, ¿qué significa esta situación que he hablado de injusticia en el reparto de la riqueza? Bueno, si analizamos un poco más en profundidad, ¿dónde se manifiesta esa desigualdad? ¿En qué se manifiesta? Bueno, en que hay 870 millones de trabajadores en el mundo que no pueden llevar más de $2 a su casa cada día. Significa que de los 7.000 millones de la población mundial, el 80% no tienen acceso a un sistema de protección social, a un sistema de seguridad social mínimamente, en fin, completo. Y que el 50% no tiene acceso a ningún tipo de protección social. Estamos hablando que 3.500 millones de personas no tienen acceso a la protección social. Y que 5.600 millones de personas no tienen acceso a lo que podríamos llamar una protección social, en fin, comprensiva. ¿Qué es la protección social, al fin y al cabo? Bueno, las personas nos ganamos la vida trabajando. Pero ¿qué pasa cuando no podemos trabajar? ¿Qué pasa cuando por razones de edad se es demasiado pequeño o demasiado mayor? O enfermedad, que puede ser común, o puede ser laboral, por una enfermedad o por un accidente, que puede ser común o que puede ser laboral. O maternidad, la situación de maternidad es muy importante. ¿Qué pasa cuando en esas circunstancias no se puede trabajar o no se debe trabajar? ¿Qué sucede? Pues que si no hay un sistema de protección social, la gente no tiene nada, las familias no tienen nada. Habrá que garantizar ese sistema de protección social que dé una atención sanitaria y que dé un mínimo de recursos para que en esas situaciones en las que no se está trabajando, es lo mismo en la situación de desempleo involuntario. No se trabaja porque no hay empleo o no se está en condiciones de trabajar, habrá que tener un mínimo de protección social. Esa es la protección social. Por lo tanto, implica un sistema educativo, un sistema sanitario, implica unas pensiones, implica un seguro de desempleo, implica unos derechos de maternidad. Bueno, pues volvamos a las cifras de antes. 5.600 millones de personas en el mundo no tienen estas cosas, solo igual tienen alguna de ellas o no, y la mitad de la población mundial no tiene nada. Bueno, este es el mundo de la desigualdad. Y el desempleo no es una cuestión menor. Hay 204 millones de desempleadas y desempleados en el mundo, de los cuales 75 millones son jóvenes menos de 25 años que buscan un empleo y no lo encuentran. Y eso es muy grave, es muy grave. No tanto desde el punto de vista personal de cada individuo. Hay situaciones más graves. Por ejemplo, la de los mayores. O sea, los mayores de 45, de 50 años que pierden un empleo, es que ya no lo van a encontrar. Y desde el punto de vista personal, esa situación puede ser incluso más grave que la de los jóvenes. Ahora bien, desde el punto de vista de proyección social, política y económica de una sociedad, el condenar a una generación a no tener empleo es algo absolutamente destructivo, no solo para las biografías, sino para esa sociedad. Ese conocimiento acumulado que se pierde, esas posibilidades de desarrollar sociedad que se pierden, esa posibilidad de mantener un sistema, por ejemplo, como un sistema de pensiones público de reparto, que no es posible mantenerlo si es así. O sea, desde ese punto de vista, las consecuencias son tremendas. Y no digamos ya las consecuencias sociales generales o las consecuencias políticas. 75 millones de jóvenes desoficiados cuenta. Y cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas, que se suele decir. Cuenta, y cuenta mucho. Para bien, para mal, para regular, para todo. Pero algo se produce. ¿No serían comprensibles los procesos que se han sucedido en el norte de África o en lo que se han venido a llamar las revoluciones árabes, sin entender las altas tasas de desempleo juvenil que hay en esos países?
Y lo peor no es que haya 74 millones de jóvenes, o 75, que buscan un empleo y no lo encuentran. Es que cada año acceden a lo que se ha venido a llamar el mercado de trabajo 30, 35, 40 millones de jóvenes. Y en un mundo con 204 millones de desempleados, van a buscar un trabajo y no lo van a encontrar. Serán necesarios crear 600 millones de empleos nuevos en la próxima década para que no tengamos una generación perdida. Esto es lo dramático del asunto. Y creo que esta perspectiva hay que mirarla así. Y decía que hay 200 millones de adultos desempleados, pero hay 168 millones de niños trabajando. O sea, hay casi tantos millones de niños trabajando como adultos desempleados. Habrá quien diga, bueno, no tiene nada que ver. En España hay cerca de 6 millones de desempleados, 5 millones y pico de desempleados, y no hay ni de lejos ni 5.000 niños trabajando, ni 50 igual. Ya, pero igual no están trabajando en España, pero igual están trabajando en otros sitios. Mirad el tejido productivo que había en el País Valenciano hace 30 años. Y mirad dónde se hacen muchas de las actividades textiles, calzado y muchas otras, que hace 30 años, 20 años se hacían por estas tierras, donde se están haciendo ahora. ¿Y quiénes las están haciendo? Es decir, que existe en un mundo globalizado, existe mucha relación. Y la lucha contra el trabajo infantil en el mundo es una lucha tan importante para los trabajadores valencianos como para los trabajadores de Camboya. Tan importante. Eso hay que entenderlo y a la hora de hacer las agendas, por eso, por ejemplo, la oficina de la OIT para España le da tanta importancia y está haciendo tanto trabajo y tanta actividad sobre trabajo infantil. Entonces, esta dimensión, que ya la vamos bajando, dimensión humana, porque esos niños, esas niñas, se están jugando su futuro. No son adultos pequeños, son niños. Lo que quiere decir que se están formando psicológicamente, se están formando físicamente. Su sistema muscular, óseo, todo su sistema neurológico, todo se está formando en esa edad en la que no deberían estar trabajando, no deberían estar manipulando cargas pesadas, no deberían estar sin dormir por las noches, no deberían estar expuestos a tóxicos como están expuestos en el campo, o a posturas forzadas en las minas, donde utilizan a los niños justamente porque abren galerías pequeñas para que entren solo los niños. O sea, entonces ya digo que la dimensión de injusticia que todo esto representa por sí misma merecería la pena la lucha contra la desigualdad y la lucha por sociedades más equitativas. Pero también es importante ver esta otra segunda dimensión, la dimensión económica. Porque al fin y al cabo se trata de construir sociedades racionales y en el debate de confrontación de intereses que existe, es muy importante comprender que hay algo, como es la desigualdad, que puede poner en riesgo toda la economía mundial. Entonces, siguiendo con esta dimensión económica, el siguiente paso que hay que pensar es, bueno, ¿y cuál es el origen de la desigualdad? El origen de la desigualdad no es una maldición bíblica. El origen de la desigualdad es político. Y las soluciones a la desigualdad deben ser también políticas. Es decir, son decisiones que se toman de determinadas políticas económicas y sociales las que generan una situación de mayor desigualdad o de mayor equidad. Y por lo tanto, el origen es político y la solución debe ser política. No es psicológico, es político. Por lo tanto, el debate sobre qué políticas hacer es importante. Es el importante. ¿Y es posible reducir la desigualdad? ¿Y es posible acabar con la pobreza? Sí, es posible. Y cuando digo que es posible no estoy haciendo solo un ejercicio de buenas intenciones. Lo hemos hecho posible. Estaba hablando antes del trabajo infantil. Bueno, hablo de 168 millones de niños trabajando. Pero si me hubierais invitado a la escuela de verano del año pasado, del año anterior, os habría dicho que en el mundo había 280 millones de niños trabajando.
no es que en un año se haya reducido, sino que el último informe que hemos hecho, viendo cuál ha sido la evolución del trabajo infantil, vemos que en una década se había reducido en 1/3. No es poca cosa, ¿eh? Hemos conseguido sacar a más de 80 niños del trabajo infantil, millones de niños del trabajo infantil. En el caso de trabajos peligrosos lo hemos reducido a la mitad. En el caso de niñas en trabajos peligrosos lo hemos reducido al 60%. O sea, sí, se puede. En el caso de la pobreza, estos días se habla mucho de los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Qué son los objetivos de desarrollo del milenio? En el año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas se planteó algo que nadie nunca en la historia de la humanidad se había planteado. Que todos los países del mundo se pusieran de acuerdo en una serie de objetivos básicos, que no había discusión. Por ejemplo, reducir la pobreza a la mitad. Por ejemplo, permitir el acceso al agua potable y saneamiento, lo que tiene unas consecuencias inmediatas no solo sobre el bienestar cotidiano, sino sobre la salud. Por ejemplo, la escolarización. Por ejemplo, la reducción de la mortandad maternal al dar a luz, que sigue siendo un problema tremendo. Pues estos objetivos, 8 objetivos básicos, se pusieron de acuerdo, con una diferencia sobre otras épocas en que había habido otros tipos de declaraciones de objetivos, que en este caso se pusieron metas concretas con fechas concretas. Y se dijo, hay que reducir la pobreza, ya se había dicho muchas veces, se dijo, hay que reducirla a la mitad. ¿Para cuándo? Para 2015. Hay que lograr la escolarización, sí, hay que lograr que los niños, sobre todo las niñas que no estaban escolarizadas, haya una escolarización al 90%, al menos. ¿Para cuándo? Para el 2015. Hay que lograr también reducir a la mitad la falta de acceso al agua potable y ¿para cuándo? 2015. O sea que había objetivos concretos y una fecha concreta. Nunca en la historia de la humanidad se había hecho eso. Y el resultado ha sido positivo. Se ha reducido la pobreza a la mitad. Se ha conseguido el acceso al agua para más de 1.200 millones de personas que no tenían acceso al agua potable y saneamiento. Se ha conseguido un 90% de escolarización. Ese 90% de escolarización que se ha conseguido ha ayudado muchísimo al objetivo de reducir el trabajo infantil, porque donde hay una escuela es el mejor antídoto al trabajo infantil. Hay una maestra o un maestro que preguntan por qué no ha venido esta niña, este niño, van a hablar con sus padres, identifican que hay un problema de trabajo infantil ahí. En fin, se puede. O sea, tiene causas políticas, tiene soluciones políticas y se puede. En este se puede, ¿qué tenemos que ver nosotros? La Organización Internacional del Trabajo, que es una organización, una institución mundial dedicada al trabajo, ¿o qué tiene que ver una organización sindical? Muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una dimensión laboral. Claro, la desigualdad se puede ver de muchas dimensiones. Hay una dimensión de género, se ha salido antes, sin ninguna duda. Las mujeres son más pobres que los hombres. También en las soluciones, cuando se le da microcréditos a las mujeres, tienen resultados mucho más positivos que cuando se le da a los hombres. Se le da y lo controlan ellas. Tienen resultados mucho más positivos que cuando... Bueno, y esa dimensión de género hay que verla. Para los problemas, identificar los problemas y las soluciones. Cobran 60% menos que los hombres por los mismos trabajos. Hay una dimensión de migrantes. Los migrantes cobran menos que los nacionales. Eso pasa en todas partes. Aquí también pasa, en todas partes. Hay una dimensión étnica, que pasa en todas partes y aquí también. Hay también otras maneras de verlo. No solo hay problema de justicia social, hay un problema de justicia ambiental. Para acabar con el cambio climático hace falta reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero esas emisiones de gases de efecto invernadero no son iguales. En Estados Unidos, cada habitante medio de Estados Unidos emite 20 toneladas al año. Cada habitante medio de Europa, incluido de España, emite 10 toneladas al año. En la India, sin embargo, son 2 toneladas al año. En Mozambique, 0,6. Lo que
no se podría pasar ahora de 4 y dentro de unos años no se podría pasar de 2. ¿Eso qué significa? Pues que en España hay que reducir más que en la India y en Estados Unidos más que en España o en Europa. Porque también hay una distribución desigual. El mundo está... Lo puede suceder también dentro de un mismo país. No hay solo un sur y un norte. Hay un sur en los países del norte y hay un norte en los países del sur. Todas estas dimensiones hay que verlas. Pero en nuestro caso, como somos organizaciones del trabajo, lo que nos toca ver es sobre todo y principalmente la dimensión laboral. Y hay una dimensión laboral en la desigualdad y en las soluciones a la desigualdad. Una de las vías principales de reducir la desigualdad es el trabajo. Cuando hay acceso al trabajo, si es trabajo decente, la desigualdad se va a reducir clarísimamente. Por lo tanto, la Organización Internacional del Trabajo se ha planteado como objetivo que en los nuevos objetivos de desarrollo que deben sustituir a los objetivos de desarrollo del milenio, se incorpore el trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? El trabajo decente es un trabajo con derechos, es decir, no es un trabajo informal, es un trabajo formalizado, sin discriminación, en condiciones de salud y seguridad, con un salario digno que permita sobrevivir, vivir dignamente y con protección social. Estas son las características del trabajo decente. ¿Por qué con protección social? Ya implicaba antes lo que era la protección social. Es indisoluble lo uno de lo otro. Es más, la protección social no solo es el principal amortiguador en situaciones de crisis, porque en un mundo global como el que vivimos, bueno, siempre ha sido así, hay momentos en que las circunstancias cambian. Ahora mucho por razones ambientales, porque el cambio climático no es un problema de mañana, el cambio climático es un problema de hoy. Hay millones y millones y decenas de millones de personas que migran cada año, que tienen que abandonar sus hogares y, por lo tanto, sus trabajos, que hay una dimensión laboral aquí, por culpa del cambio climático que estamos provocando. ¿Por qué? Porque hay sequías, porque cambia el régimen de lluvias. Y buena parte de lo que está pasando en el Cuerno de África, con todo el surgimiento de violencia y todo esto que ha habido, tiene que ver con las sequías. O hay inundaciones, o hay huracanes y tifones. Cada vez que hay un tifón en Asia, el de Filipinas últimamente, la cantidad de millones de desplazados y de pérdidas de millones de empleos que provoca es impresionante. Y no solo en Filipinas, el huracán Katrina en Estados Unidos, en Nueva Orleans, significó la pérdida de 500.000 de empleos. A veces se dice, no podemos abandonar tal actividad que está provocando el cambio climático porque se pierde el empleo. Bueno, habrá que echar las cuentas y ver cuántos se pierden cuántos hay en esa actividad y cuántos se pierden por no hacer las cosas en esa actividad. Hay que ser responsable desde ese punto de vista. 5 minutos. 5. Entonces, hace falta en esas circunstancias, cuando cambian, porque hay una crisis económica, las familias se encuentran con una reducción de ingresos tremenda. Y si hay reducción de ingresos y no hay protección social, por ejemplo, aumenta la actividad infantil, del trabajo infantil. O sea que a la hora de solucionar el trabajo infantil no solo necesitamos escolarización, también necesitamos protección social. O para que no aumente la pobreza. El caso de España ha sido espectacular. En España, por el mundo, no se entienden que haya los niveles de desempleo que hay y, sin embargo, no haya una explosión. Y entonces, hay quien lo explica por las familias. Voy a prolongarme 2 o 3 minutos más porque esto es importante. Hay quien lo explica por las familias. Dice, bueno, es que España, a diferencia de otros países, hay una red familiar muy tejida. Cierto la hay, y cierto que las familias ha servido mucho para amortiguar esa situación terrible. Pero las familias, ¿de dónde había algo? Pues sí, es que el pensionista ayudaba a los hijos. El pensionista, eso significaba que había una pensión. Es que en España hay 9 millones de pensionistas. En España había al inicio de la crisis el 80% de las personas en desempleo cobraban
desempleo. Eso ya se ha reducido a la mitad, pero se ha tenido que articular lo de los 400 euros. Las becas se han reducido, pero había un sistema de becas. Cerca de 19 millones de personas en España tienen acceso a algo de protección social. Insuficiente, que se está reduciendo, pero tienen acceso a algo. Es familias más protección social. Eso es lo que explica la situación. Imagínense, sin protección social, ¿qué habría sido en España? Sí, mucha red familiar, mucha red solidaria, pero ¿con qué? Entonces, por eso, y la OIT que hemos planteado, ahora hay que renovar los objetivos de desarrollo del milenio. Y en esta renovación de los objetivos de desarrollo del milenio hay que hacerla también con otra mirada. Han sido exitosos los anteriores, entonces para los futuros. Los cambios fundamentales tienen que ver con la desigualdad, tienen que ver con esta idea de que ya no hay que ver solo acciones para los países en desarrollo o los países más pobres. La pobreza se está incrustando también en países desarrollados. 123 millones, bueno, has dicho 128, la OIT teníamos la cifra de 123, pero bueno, entre 123 y 128 millones de personas en Europa son pobres. El 24% de la población europea. En el caso de España, la población pobre es similar, pero la población infantil pobre es ya más del 27%. Se da la circunstancia de que los trabajadores pobres ya no existen solo en países en desarrollo, esto que he dicho, 870 millones que están ya por debajo del umbral de la pobreza. Eso no es pobreza, eso se llama pobreza extrema. También se está dando la circunstancia de trabajadores pobres en Europa o en países como España. O sea que no basta con tener un empleo para salir de la pobreza. En España el índice de trabajadores pobres supera el 12%, cuando en Europa está más o menos en el 7-8%. Supera el 12%. Y hay dos colectivos que son especialmente tocados por esta situación de trabajadores pobres. Uno es, lógicamente, los trabajadores a tiempo parcial, que cobran el 50% menos por hora que los trabajadores a tiempo completo y además hacen la mitad de horas, con lo cual lo que llevan a casa no basta. Y está creciendo muchísimo, ya es el 19%, me parece, del empleo, cerca de 3 millones de trabajadores están a tiempo parcial, la mayoría a tiempo parcial involuntario. O sea que ese es un colectivo de trabajadores, en este caso por cuenta ajena, donde se concentra trabajadores pobres. El otro son los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores autónomos, que están creciendo mucho, que están, pues la gente se tiene que buscar la vida y se busca la vida. Emprendedurismo no falta. O sea, ánimo emprendedurista en España no falta, hay solidaridad y un ánimo emprendedurista tremendo. O sea, la cantidad de autónomos que están surgiendo, muchas veces ponen un negocio, ponen sus ahorros, los de su familia, los de sus amigos, pero si la situación económica no lo favorece, no hay crédito, no hay demanda agregada, se hunde el negocio y pierden todo. Y ahí ha aumentado mucho, es decir, trabajan muchas horas y reciben muy poco. O sea, el trabajador pobre se considera cuando está por debajo del 60% de los ingresos medios. Ahí se concentra. Entonces decía que, por lo tanto, hay pobreza en el sur. Entonces la OIT se ha planteado dos objetivos. Uno, el trabajo decente, y otro, la protección social, en los nuevos objetivos de desarrollo del milenio. El otro cambio que hay en los objetivos de desarrollo del milenio es incorporar la dimensión ambiental. O sea, en un mundo como el actual no se puede pensar solo en términos de pobreza económica. Hay que pensar que lo que se haga tiene que ser ambientalmente sustentable. O sea, no se puede destruir la tierra, el agua, la atmósfera, que es la base, que parece que no tiene valor. Claro que tiene valor, solo que como no se compra ni se vende o no se compraba ni se vendía, pues parecía que, bueno, la tierra sí se consideraba, el agua en algunos sitios sí se consideraba, la atmósfera nunca se ha considerado, hay que considerarlo, porque tiene unas repercusiones económicas y vitales tremendas. Por eso los nuevos objetivos se llaman, ya no se van a llamar de desarrollo del milenio, sino se van a llamar de desarrollo sostenible.
porque incorporan la dimensión ambiental. Estos días, en Naciones Unidas, se está hablando de cambio climático, lógicamente, y se está hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son los temas principales que tenemos. Y nosotros, la OIT, como parte de Naciones Unidas, estamos ahí, dando nuestra contribución, que es la del mundo del trabajo, y diciendo que si se quiere salir de manera estructural de la pobreza y si se quiere ir a sociedades más igualitarias, es necesario el trabajo decente y es necesaria la protección social. Hemos logrado éxito importante en lo del trabajo decente. De hecho, el objetivo número 8, bueno, ahora los 8 objetivos anteriores se han convertido en 17. El número 8 de estos 17 objetivos habla de crecimiento económico inclusivo y trabajo productivo, pleno empleo con trabajo decente para todos. Este es el objetivo. En protección social las cosas no han estado tan claras. Hay que tener en cuenta que, aunque tenemos un objetivo de piso de protección social, se llama, que es una palabra horrible porque aquí suena a piso de protección oficial, pero es un nivel básico de protección social que muchos países, muchos gobiernos de países en desarrollo, pues tendrían obligaciones de montarlos. Y ha habido resistencias, en fin, ahí nos han conseguido lo mismo. Pero en trabajo decente se ha conseguido. Conclusión. Hemos identificado la situación, hemos identificado de dónde viene, hemos identificado vías de solución. ¿Se puede? Estamos en ello. La clave es trabajar por conseguirlo. Y en eso, pues, la OIT estará a su servicio como es su obligación. Muchas gracias. Bueno, recogiendo el mensaje optimista que han lanzado los dos ponentes, yo creo que nos podríamos quedar un poco con que las oportunidades existen, se puede conseguir cambios para salvar la crisis o para salir de la crisis y evitar las desigualdades, siempre que se impliquen a los gobiernos, los sindicatos y la sociedad civil, para conseguir mejorar en las desigualdades, consiguiendo trabajo decente para todos, para todas las personas en edad de trabajar y con protección social. Un poco sería lo que los ponentes sobre todo han intentado transmitir. Y ahora, si queréis, abrimos un turno de palabras. Tenemos poquito tiempo, pero yo creo que merece la pena porque los dos temas han sido súper interesantes y me imagino que tendréis alguna cosa que querréis preguntar. Si alguien... vamos contestando para que os vayáis animando, ¿vale? ¿Os parece? Y según como veamos, pues cuando quieras. Buenos días. Han estado hablando aquí de políticas contra la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la exclusión social y los efectos que pueden producir si se aplican o no se aplican. Si se aplican el señor de la OIT, pues ha sido el tema de las mujeres, de la pobreza, el tercer mundo, etcétera, etcétera. Y el de solidaridad ha hablado de cosas del populismo, si no se explica el populismo que hay en Europa, el nacionalismo y todo esto. Por cierto, lo de Ucrania es una vergüenza, es un golpe de Estado lo que vivió allí. Y Europa se ha comportado, es decir, ha aceptado un golpe de Estado, pero eso no ha entrado allí. Bueno, la siguiente es, viendo todo esto, es decir, se ha hablado antes, que también Cándido Méndez ha hablado, que estamos a punto de entrar parece ser una tercera recesión. Seguimos cebando las burbujas financieras, que el día que estalle ya veremos dónde vamos a salir. Todo esto está produciendo de que eso está repercutiendo en los trabajadores y en los países. Y el ejemplo, rápidamente, es el ejemplo de España. El ejemplo de España es que en el 2008 existe la crisis, la burbuja inmobiliaria, y el 2009 aquí, el Banco de España, el Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no consiguieron parar a estos malos gestores de bancos y cajas de ahorros y les permitieron que se convirtieran en auténticos chorizos, haciendo de que con las políticas, es decir, la huida hacia adelante, con preferentes, con la deuda subordinada y todo esto. Es decir, permitieron que este país se empobreciera, se endeudara totalmente. ¿Para qué? Para
pagar para seguir la política de los mercados financieros. Es decir, seguir la política que siguen los gobiernos de derechas y socialdemócratas que están al servicio de los mercados financieros. Hay que decirlo. Es decir, España no estaría en la situación que está con todo esto y Alemania. Nosotros no estamos contra Alemania. Es decir, si aquí el gobierno hubiera plantado y todo esto no habría pasado. Es decir, cuando una empresa tiene problemas, ¿qué hace? Pues va a un concurso de acreedores y le dice, mira, no te puedo pagar, refinanciamos, dame más plazo, o si no, aquí tienes el material, en este caso serían los terrenos y las cosas. No estaríamos así. Por eso vuelvo a repetir. La pregunta es esa. Dice, sin una regulación de los mercados financieros, al final todas estas políticas, ¿de qué valen? Para cuando viene una crisis. Gracias. ¿Quiere contestar? ¿Quieres contestar tú? Bueno, es normal que yo no voy a decir algo sobre la situación particular en España porque vengo de fuera, soy invitado, pero lo que podemos observar son dos cosas. Primero, la cuestión que ha provocado populismo y nacionalismo es solamente porque no hay soluciones que están elaboradas conjuntamente y sobre todo hay dos poderes, decimos que es claro, es la segunda parte de su cuestión, la cuestión del mundo financiero. Y si no hemos logrado algo, es desde 2008, en los dibujos de la crisis, todas las tentativas de controlar los mercados financieros, no hemos logrado gran cosa. La tasa financiera, 11 países lo han firmado, pero no está aplicado a ningún nivel. Y por el momento, cuando se vea también la idea de los británicos de proponer un comisario británico que venga de Londres a controlar los mercados financieros, el capital, bueno, por eso todavía estamos en los dibujos y me parece que esto es claramente algo también que tenemos que poner en la agenda conjunta que he apuntado. En cuanto a si estos que nos gobiernan no proponen alternativas y soluciones a lo que existe, claramente la voz del populismo no es fatal, pero es muy atrayente. Y cuando observamos lo que se pasa en Francia, puede ser un desastre ver un día a Le Pen como presidente de la República Francesa. Y esto no está excluido. Y la tendencia del populismo es algo que conoces en todos los países. En Alemania teníamos también elecciones regionales de estas 2 semanas y también con un grupo populista con algunos 12% en una región que no hay migración, que hay nada y que no encuentra grandes problemas sociales. En Suecia, en Noruega, en todos los países esto está avanzando. Y cuando vuelves, y esta para mí es la enseñanza de la historia, cuando vuelves a lo que se ha pasado en los años 20 y 30, hay muchas similitudes. No hay necesariamente el mismo camino, lo espero por lo menos, pero hay muchas similitudes, pero estoy de acuerdo que todo lo que queremos que cambiar, si no nos atacamos a la origen, es el control del mercado financiero, el cambio de estos mercados de capitales, va a ser buenas intenciones, pero no hay cambio radical, pero somos solamente, y modestamente, somos solamente en los dibujos. Ya he dicho que las causas son políticas y las soluciones son políticas. A cada quien le corresponde su lugar y definir lo que pueden ser las soluciones más concretas en cada país o en cada circunstancia. Nosotros, siempre que se respeten los convenios de la OIT y los pactos, como el Pacto Mundial por el Empleo, que implica poner el empleo en el centro de las políticas, pues cada país es soberano y cada país tiene que buscar su camino. Lo que sí pedimos es que se haga con diálogo social, y esa es la condición, para que la OIT lo apoye, lo que sea con diálogo social y sea el resultado del diálogo social. Hemos estudiado qué es lo que ha sucedido y desde la crisis, que observamos que las tendencias, yo he hablado de una tendencia de reducción de la pobreza, de crecimiento de la desigualdad, aunque con reducción de la pobreza, porque el crecimiento ha sido tan espectacular, genera algunos problemas ambientales, ese crecimiento tan espectacular, que no hay que perder de vista, pero al ser tan espectacular se ha podido reducir la pobreza, aún aumentando la desigualdad. Pero con la crisis hemos observado una reducción en el ritmo de reducción de la pobreza, un estancamiento. Y hemos observado que en los países en desarrollo, en los países desarrollados, por el contrario, la pobreza aumentaba.
No la pobreza extrema, pero sí el umbral de pobreza, de riesgo de pobreza, que es por debajo del 60% de los ingresos medios por cada país. Hemos observado. Y eso tiene que ver con las políticas, claro. De los 192 países del sistema de Naciones Unidas, en 122 los gobiernos aplican políticas de reducción del gasto público y de austeridad. Y en los países desarrollados, en 82, prácticamente en casi todos. Los países desarrollados. Y eso ha tenido que ver. Cuanto más intensas han sido, más ha crecido la pobreza. Portugal, Grecia y España, en el caso de la Unión Europea, en la periferia sur del euro, se han visto con unos crecimientos de pobreza mucho mayores que el resto. También las políticas de austeridad han sido mucho más intensas que lo han sido en el resto. Y nosotros, claro, lo que planteamos, que esa pobreza que se ha creado y esa desigualdad que se ha creado es ahora el principal enemigo de la recuperación económica. ¿Qué es lo que sucede? Que las empresas están obteniendo beneficios, lo cual favorece la recuperación, pero esos beneficios no los pueden invertir en la economía productiva porque al no crecer la demanda agregada no tienen seguridad en que sus productos o sus servicios vayan a tener ningún futuro en el mercado. Y entonces van a inversiones financieras. De ahí que se esté calentando la bolsa, o de ahí que, bueno, también van a comprar su deuda, etcétera, y a reponer su situación financiera, eso también. Pero no está habiendo una correspondencia entre el desarrollo económico, o sea, en esta recuperación económica, y la recuperación del empleo. Y aunque algunas cifras de empleo están mejorando, es obvio que cuando hay recuperación algunas cifras de empleo mejoran, pero cuando se escarba y se profundiza en esa mejora del empleo encontramos algunas debilidades importantes, sobre todo referidas a la calidad del empleo. Y entonces lo que planteamos es que a través del diálogo social se busquen soluciones a esta situación que hemos diagnosticado. Eso es lo que puedo contestar a tu diagnóstico, que en principio pues, es compartible por desde muchísimas perspectivas. ¿Alguna pregunta? Sí. Espera. Que tiene, perdona, ¿tienes el micro tú ya? Buenas tardes, me llamo Lola, soy una trabajadora de un sector que es bastante problemático con lo que estamos hablando y trabajo en un sector de grandes almacenes. En la mesa esta hablamos de crisis, pobreza y desigualdad. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo explico así un poco por encima, en los grandes almacenes tenemos unos sindicatos, que son unos sindicatos amarillos, y entonces hay unas recomendaciones hechas por la OIT hace un montón de años. Y me gustaría saber si se está haciendo algún seguimiento con estos sindicatos en las empresas grandes, en la cual estas empresas emplean a no voy a decir millones, pero 400 o 500.000 trabajadores a lo mejor en toda España, y el tema es estos sindicatos, los salarios que tenemos, que son salarios de miseria, que no llegamos a 1.000 euros, trabajamos obligatoriamente de lunes a domingo, firman unos convenios de pena y ahí estamos. Ellos son mayoría y no podemos hacer otra cosa. Se proclaman elecciones sindicales, que estamos ahora en proceso de elecciones sindicales, que empiezan el mes de octubre hasta noviembre. Estos sindicatos, como tienen toda la potestad de las empresas, cogen a los trabajadores de las manos, los llevan a votar y esto es un escándalo. Entonces me gustaría saber si desde la OIT pues, tenemos algún medio para poder hacer algo con estos sindicatos. Y muchas gracias. Ya he dicho antes una cosa muy importante. La OIT es la UGT. Es decir, la respuesta es sí. Lo que haga la UGT. ¿Qué puede hacer la UGT? En solitario, con comisiones obreras, con todos los demás sindicatos que quieran, como quieran. Eso lo puede hacer libremente lo que decida. ¿Qué puede hacer? Ver si se incumple alguno de los convenios de la OIT. Y si se incumple alguno de los convenios de la OIT, España tiene ratificados, es el país que más convenios tiene ratificados, o sea, en ese sentido el margen de actuación, el margen de maniobra que tiene la UGT es mayor que en otros países donde hay menos convenios ratificados, y observar si se incumple alguno de los convenios. La UGT tiene herramientas para acudir a la COE.
Y las herramientas son varias, ahora no me puedo extender, pero la OIT es sobre todo una organización normativa que hace normas, como he dicho, cuando se creó se dijo vamos a hacer normas internacionales del trabajo. Entonces, estas normas, hay un seguimiento de su cumplimiento. Cada país, en función de los convenios que ha ratificado, y en el caso de los derechos fundamentales del trabajo, incluso aunque no haya ratificado el convenio, está obligado a mandar un informe sobre cómo está cumpliendo el convenio ratificado. Y este informe no lo puede hacer, no es solo una potestad del Gobierno. También las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, como la Unión General de Trabajadores, tienen la potestad de mandar su informe sobre si se está cumpliendo o no se está cumpliendo tal convenio, o incluso de sobre lo que ha dicho el Gobierno sobre cumplimiento del convenio, de si lo que ha dicho el Gobierno lo considera que es cierto o que no es cierto. Y todo eso va a la OIT y la OIT lo estudia. Y en función de lo que estudia, pues se saca el caso de España, lo saca a relucir. Por ejemplo, en los últimos años, pues España se habla bastante de España en la OIT porque tanto la UGT como comisiones obreras están haciendo pues informes, quejas, reclamaciones sobre situaciones que consideran que incumplen los derechos del trabajo o los convenios. La última de las reclamaciones la presentó Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tojo recientemente, el día 25 de julio, ante el director general de la OIT, que estaba en Madrid, en la oficina misma de la OIT, sobre un caso muy grave que está sucediendo en España, que es el caso de los sindicalistas imputados por su participación en huelgas. Hay 60 y tantos casos que afectan a 280 sindicalistas y que por cómo se está aplicando un determinado artículo del Código Penal que en principio iba a defender el derecho de huelga, pero en el que hay una cláusula en la que se ha convertido en contra. Se ha presentado una queja y la OIT lo que está haciendo es estudiar la queja. Los argumentos de los sindicatos son los que he dicho y a la OIT pues tiene un comité de libertad sindical donde están los sindicatos, los gobiernos y los empresarios, y en este comité de libertad sindical se decidirá pues qué resolución se adopta sobre ese tema que se ha planteado. Yo no puedo decir cuál va a ser, porque eso, precisamente por eso hay un comité de libertad sindical, que es el que tiene que estudiarlo y dar su resolución. Ya he dicho cuál es la argumentación de los sindicatos, de que se está aplicando de manera inapropiada o torticera ese artículo que estaba para defender el derecho de huelga y que se está aplicando de esa manera. Ahora tendrá que ser el Comité de Libertad Sindical quien lo vea. Si en un centro de trabajo se suceden cosas que tienen que ver con los convenios, pues la Unión General de Trabajadores puede hacerlo y sabe cómo hacerlo. Un momento, Connie quiere apuntar un poco. Rápidamente, ayer fue en un debate en Bruselas con mucha gente del lado del business y alguien ha dicho los sindicatos muy completamente despasados, no tienen ninguna influencia, no es interesante, muy viejo la gente, no puede hacer nada. Es un horror, pero como soy bien educado, me he quedado, he dicho solamente stop. Seriosamente, ¿de qué hablamos? En la mayoría de los estados de la Unión Europea, el diálogo social existe en el papel, pero no se practica. Y la libertad sindical está reducida también. Y porque, por ejemplo, ya en Alemania se olvida algunas veces que el diálogo social puede ser algo solamente al nivel de la empresa, pero todo es regional y nacional. Algunas veces tienen también algunas amenazas y tienen peligros. Por eso, nosotros, como Solidar con los sindicatos a nivel europeo en Bruselas, hemos dicho que con la nueva comisión la cuestión de working poor, de la pobreza a través del empleo, es fundamental. Las convenciones y los convenios del OIT conocemos, los derechos en el papel conocemos, pero hablar de las realidades como la suya y otras, esto es algo. Y la tendencia en Europa a través de todas las profesiones es disminución no solamente de los salarios, pero disminución también de las condiciones del trabajo. Y cuando comparas a todos los niveles, en todos los sectores, por eso la cuestión de la verdad va a ser esto. Y como Solidar estamos juntos con otros en un programa que es la creación de un observatorio de progreso social
pero la lástima es que sobre todo es el Observatorio del Ingreso Social, pero por lo menos lo que podemos hacer nosotros es que con la Comisión Europea, que tienen un comisario sobre el diálogo social que va a ser nuevo, y con el Parlamento Europeo, de hablar de las realidades sociales y no de los principios. Y esto es por lo menos una modesta contribución de nuestra parte para hacer conocer lo que se pasa en el terreno en las empresas. Si os parece, la última pregunta, porque nos estamos comiendo el tiempo de la segunda mesa, ¿vale? Bueno, yo simplemente, perdón, pero veo un poco una cierta complacencia en lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, y yo personalmente entiendo también que se diluye mucho la cosa al hablar, y me refiero en concreto especialmente al ponente de la OIT, al hablar en términos mundiales, cuando aquí estamos especialmente interesados en nuestra realidad, la nuestra, no a nivel general del mundo y la pobreza en el mundo. Estamos hablando de la realidad nuestra, como la persona que ha dicho su problema en el trabajo. Entonces, yo lo que veo es una cosa que es una pregunta tal vez un poco retórica, porque dado que, aunque lo dijesen tal vez de un modo que no fuera correcto, lo de que los sindicatos están anticuados, que no... Los sindicatos hasta un cierto punto, y estoy en un sindicato, no consiguen gran cosa, esa es la realidad real. Lo intenten, no lo intenten, de qué modo se lo puede intentar. La realidad es que yo pregunto, ¿ustedes creen que es suficiente con este diálogo social que ustedes llevan a cabo, que realmente se puede conseguir algo o no? Estamos en un punto en el que hay que empezar a considerar la movilización de las personas para que haya una presión verdadera, en lugar de mucha palabrería entre los que son políticos y esa es su forma de funcionar, ¿no? Si no hay una presión social, porque no hay movilizaciones, pues bueno, todo se queda en palabrería. Y a la realidad es que la pobreza a nivel de que tienes unos trabajos cada vez más precarios, que cada vez hay menos trabajo, además de más precario, la realidad es que nuestra pobreza aumenta, aparte de que también aumenta la desigualdad. Y yo no creo en lo que usted dice de que la desigualdad crearía problemas a nivel económico. Pero en fin, pero la pobreza sí, porque si no se tiene nada, no se puede comprar nada. La pregunta, repito, ¿no es necesaria una mayor movilización social para apoyar ese movimiento que ustedes llevan? Gracias. Si puedo. Sí, estoy de acuerdo del movimiento, pero ¿cómo lograr el movimiento? Movimientos locales conocemos, movimientos regionales conocemos. A nivel nacional, de vez en cuando hay una gran movilización, pero ¿cómo organizar también de manera sostenible un gran movimiento? Yo pienso que solamente el cambio viene de una presión, y la presión no puede llegar de dentro de las instituciones, pero de fuera de las instituciones y de dentro de las instituciones. Son las dos. Y estos son los ejemplos, y por eso tenemos que construirlo. Pero puedo decirte también que es bastante difícil, porque las dificultades son de diferentes lados. Claramente, por los sindicatos en el norte de Europa han participado en algo que se llama la cogestión. El objetivo de la cogestión era también la cogestión del funcionamiento de las empresas y también el mantener a todo precio los empleos. Y había claramente, siempre es una cuestión de negociación, no solamente salarial, pero también con la presión sobre las empresas, es muy importante. Hoy la presión es no solamente mantener el empleo, es desarrollarlo y es mantener un nivel de trabajo decente. Es muy bien la OIT, convenio de trabajo decente, pero la realidad es diferente. ¿Y cómo podemos movilizar? Lo que puedo decir es claramente necesitamos, no solamente decir necesitamos sindicatos, no, un movimiento sindical, un movimiento laboral, tenemos que volver a esto. Y tenemos también que la sociedad civil no son agencias de lobbying como lo son algunos grandes como Oxfam u otros. Necesitamos redes como por ejemplo en Solidaridad, cuando nosotros mismos tienen 10 millones de miembros a través de Europa, pero no se han movilizado por el momento. Yo estoy convencido que la única posibilidad
de hacer es lograr una nueva alianza a través de los países y hay oportunidades, pero no voy a resolver mañana este problema del trabajo indecente en una empresa aquí, pero por lo menos poder traerlo, poder decir que estas políticas son falsas y yo por el momento no tengo la confianza en el señor Juncker y las nuevas instituciones europeas y vamos a ver concretamente si se tiene a lo que ha prometido. Y vamos a ver, esto necesita presión y la presión es más que de vez en cuando una manifestación europea en la Plaza Schuman en Bruselas. Pero por eso estoy de acuerdo. Y me parece que tenemos ejemplos. La caída de la dictadura aquí, ¿cómo se ha logrado? No una negociación, un movimiento. ¿Eh? El éxito de los movimientos medioambientales, ¿de dónde vienes? De todos los procesos de movimientos medioambientales en los años 60. ¿Eh? Me recuerdo la gran manifestación en el País Vasco contra una central nuclear. ¿No? En la época, ¿de dónde viene todo eso? De una movilización. Y la movilización la necesitamos. Y lo que lo siento es que faltamos de plazas de movilización. Muchos han desertado, por ejemplo, el Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial ha perdido su poder, su influencia, porque también algunos de los líderes sindicales hoy prefieren ir a Davos y no llegar más en el Foro Mundial Social. En el Foro Mundial Social es una plaza de movilización, pero el foro no tiene ni agenda, ni movilización, ni nada. Por eso también es tiempo de reconstrucción, es solamente lo que quiere decir. Tenemos no personal, lo que nos falta no son personales dentro de las instituciones, pero un espíritu de militante para continuar a reivindicar el cambio. Bueno, agradecer a los ponentes. No sé si el resto de personas que me han oído llegan a la conclusión de que tengo una, no sé cómo diría yo, un espíritu de complacencia hacia la situación social que existe en el mundo, en Europa y en España, pues no sé, tendría que volver a construir otra vez la conferencia. No, pero bueno, usted así lo ha visto. Bueno, ya procuraré que no sea, porque no es mi intención. No solo no tengo una situación de complacencia, sino que lo que propongo es una situación de cambio profundo en la situación que hay en las políticas, y ya he dicho, no solo por justicia social, sino también por viabilidad de la propia sociedad. Sin embargo, quiero subrayar un asunto que me parece importante comprender. ¿Qué importa la situación mundial? A mí lo que me importa es la situación de aquí. Yo no he dicho eso, que hoy estamos aquí para esta. No, bueno, a mí, o sea, si se invita a hablar a alguien de una asociación, de una organización internacional que tiene competencias única y exclusivamente en el ámbito internacional, se supone que la obligación mía es hablar a nivel internacional. Yo puedo hacer incursiones locales, obviamente, pero mi obligación es hablar a nivel internacional. Y les digo una cosa, les conviene comprender la situación internacional, porque la situación que pasa aquí no está desligada, sino absolutamente unida a la situación internacional. Y los movimientos internacionales importa comprenderlos, no para despreciar lo que sucede localmente. Claro que detrás de cada cifra, de cada de esos 168 millones de niños que digo que trabajan, hay niños con un nombre y un apellido, que es la situación, dijéramos, más concreta. Pero es bueno saber que hay 168, como es bueno saber que hace 10 años había 100 millones más y que hemos conseguido reducirlo. ¿O acaso cuando conseguimos alguno de nuestros objetivos debemos taparlo porque lo único que importa es explicar lo mal que está la situación? Tendremos que explicar lo mal que está la situación y tendremos que saber identificar cuáles son los caminos que nos pueden llevar a resolver algunos de los problemas, justamente para profundizar en esos caminos. Y a mí no me parece, como dijéramos, de poca relevancia haber conseguido reducir en 1/3 el trabajo infantil en el mundo, haber conseguido reducir la pobreza extrema a la mitad, haber conseguido llevar a 1.200 millones de personas agua potable o sistemas de saneamiento, porque eso en su vida cotidiana, en su salud, en su vida, en su muerte,
tiene mucho que ver y me parece bueno identificarlo, porque hay que identificar cuáles son las vías. Ahora, ¿cuál es la función de la Organización Internacional del Trabajo y lo que tiene que hacer bien? No es llamar o no llamar a la movilización, no es organizar o no organizar la movilización, esa es su responsabilidad. Cada quien tenemos la nuestra. La nuestra es garantizar el derecho que puedan hacerlo, al derecho que puedan ejercerlo, sin que nadie les pueda perseguir por ello. Esa es nuestra obligación y eso es lo que tenemos que hacer. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de diálogo social, es muy importante. ¿Por qué? Porque los trabajadores no tienen el boletín oficial del Estado en la mano. El boletín oficial del Estado lo tienen los órganos legislativos o los órganos ejecutivos políticos. Y si los trabajadores quieren que haya algo que salga en el boletín oficial que les beneficie o que proteja sus derechos, con alguien tendrán que hablar para que salga, con el que lo tiene que aprobar. Con alguien tendrán que... Ahora, el cómo lo consiguen, claro que hay una correlación de fuerzas. La OIT no existiría sin las revoluciones que hubo en el mundo, no hablo ya sin las movilizaciones, hablo sin las revoluciones que hubo en el mundo, principalmente en Europa, en Alemania, en Rusia, en Francia, en las primeras décadas del siglo pasado, claro. Y tampoco los trabajadores tienen la potestad de organizar la empresa y de organizar las condiciones de trabajo en la empresa. Luego, en la empresa, con alguien tendrán que hablar para decir, mire usted, el horario no es ese, el horario tiene que ser este otro. Mire usted, la retribución que necesitamos es esta. Mire usted, no queremos que se persiga a los trabajadores porque se reúnen o porque tal se ha afiliado a la UGT. A alguien se lo tendrán que decir. Y eso tendrá que... Bueno, vale, de acuerdo. No, yo quiero un papel. Yo quiero un acuerdo firmado. Yo quiero que este acuerdo firmado luego sirva para ir ante el juez. Y yo quiero un acuerdo para que la retribución aumente el 1%, el 2% o el 5% o lo que sea para todos los trabajadores o para estas categorías. Y quiero el acuerdo. Porque cuando se hace el acuerdo, cuando se hace el convenio, y no lo quiero solo en una empresa, lo quiero en el sector, porque no quiero que en unas empresas haya una situación y otra, y se hace un convenio de sector. Y los convenios, en el caso de España, no sé en el caso del mundo, pero en el caso de España, pasan al boletín oficial del Estado o al boletín oficial de la provincia y se convierten en ley. Luego, el diálogo social no es ninguna tontería para los trabajadores. Si tuvieran el boletín oficial, solo pueden conseguir las mejoras a través del diálogo, hablando con quien publica el boletín. Y eso requerirá la correlación de fuerzas correspondiente, pero son ustedes quien tiene que conseguirla. A nosotros lo que nos toca es los derechos para que puedan ejercerla. Bueno, agradecer sobre todo a los ponentes la asistencia y por supuesto a vosotros que habéis estado aquí acompañándonos y pedir disculpas a la siguiente mesa porque nos hemos pasado un poquito en el tiempo. Muchas gracias.